Gracias, señor presidente. Señor ministro, la creación de una oficina para la defensa de la propiedad intelectual es un asunto que en condiciones normales no debería suponer una oposición cerrada. Responde a un compromiso asumido por este Gobierno ante la Unión Europea y por ello, cuando fue presentado, no esperábamos encontrarnos hoy aquí. Fue comenzar a estudiar el documento y constatar las discrepancias de ese documento con todo aquello que nos hacían llegar especialistas en derecho de la propiedad intelectual y asociaciones de gestión de derechos. Discrepancias que llegaron en forma de texto que, pasada la primera semana, prácticamente abarcaba ya todo el texto. Era una enmienda prácticamente de tapa a tapa y no dejaba lugar a dudas de la incorrección de la norma que estaban ustedes presentando. Por ello, quiero que entienda que esta enmienda no es a la Constitución solo de este organismo, sino en gran medida a la chapucera tarea que se ha llevado a cabo desde el Ministerio. En la exposición de motivos de esta ley se declara la insuficiencia del marco institucional para la defensa de los derechos de autor, que ha conducido a pérdida de oportunidades y de liderazgo en un sector tan importante como el cultural. La descripción que proporciona es, y leo literalmente, España se sitúa en una posición de liderazgo y de debilidad, si se compara con otros ejemplos nacionales e internacionales de nuestro entorno más cercano. Teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva atormentando a los españoles ya casi 5 años, reconozco que este grado de autocrítica me emocionó. O sea, me pareció absolutamente único. Es cierto que el abandono que ha practicado este Gobierno con los derechos de propiedad intelectual de los creadores españoles ha sido muy llamativo. Durante la tramitación de la transposición de la Directiva Europea de Derechos de Autor en el mercado único digital, ya me llamó la atención el apoyo de este Gobierno a las grandes plataformas tecnológicas, frente a todos los editores, periodistas, empresas y autores españoles. Sin embargo, debemos decir que el texto que discutimos hoy aquí no supone una rectificación en este aspecto. Es un lampedusiano esfuerzo en que algo cambie para que todo siga igual. La semana pasada tuvimos la suerte de acudir al registro de la propiedad intelectual con los demás representantes de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso. Echamos de menos a muchos de ellos en esa visita. Agradezco la recepción y la amabilidad con la que nos atendieron, pero no pude dejar de comparar las instalaciones y la capacidad tecnológica con aquello que había visto en la Liga de Fútbol Profesional y en Cedro, en toda la tecnología desarrollada por Cedro para defender derechos de autor. Creo que la distancia era simple y llanamente sideral. La Administración no va a poder estar a la altura y, en este sentido, debemos decir que el diseño de esta oficina es otra cáscara vacía que va a consumir los recursos de los españoles sin darles nada a cambio. Esa es la razón por la que nos oponemos a esta ley. En el propio título de la ley y de la oficina y en la exposición que usted, el Gobierno ha incluido la expresión derechos de autor y conexos, cuando en su propia exposición y en toda la legislación que aborda la defensa de dichos derechos se utiliza siempre el término en el ordenamiento español de propiedad intelectual, que es el que usted ha utilizado aquí en su intervención. Aparece en el artículo 429 del Código Civil en 1889, aún vigente. La primera ley de propiedad intelectual española data de 1879 y utiliza esa misma expresión. La ley que la sustituyó en 1987 tenía ese mismo título. Se ha utilizado así en la Constitución española, artículo 149.1. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 17.2. Se le protege la propiedad intelectual. Es un término que se ha utilizado siempre y así es definida en los tratados internacionales firmados por España. El registro que visitamos esta semana pasada se llama asimismo Registro de la Propiedad Intelectual. Cuando se hace un cambio de un término consagrado por casi 150 años de literatura jurídica, por la Constitución y por la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, sin ninguna razón ni explicación,
Sabes que estás ante un texto hecho muy a la ligera, sin un trabajo técnico serio y que solo puede causar perjuicio. El hecho de que este Gobierno se haya acostumbrado a legislar por decreto ley y sin apenas oposición, bueno, no sé ni cómo llamarlo, la actividad del Partido Popular, todo esto hace que ustedes hayan llegado al punto en que confunden el lenguaje jurídico con el lenguaje administrativo en la redacción de nuestras leyes y que ya tenga un carácter mucho más cercano a ese carácter del lenguaje administrativo que a lo que debería tener, que es un lenguaje evidentemente jurídico. En la definición de las competencias se señala entre las funciones de la nueva oficina revocar la autorización para la constitución de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Revocar la autorización para la constitución. Bien, esa no es la función que tiene el Ministerio atribuida. La potestad administrativa que tiene el Ministerio en este campo no es la de autorizar la constitución de una sociedad. Eso es algo que no le atañe. Es darle autorización una vez constituida para poder ejercer los derechos de gestión colectiva obligatoria y derecho a autorizar la distribución por cable. O sea, le están ustedes distribuyendo una competencia que no tienen. Si en este campo, si en este texto se demuestra un desconocimiento de las funciones que debe desempeñar el órgano administrativo que quieren crear, ¿cómo creen que esto va a tener un diseño sensato? Si ustedes no saben las funciones que debe desempeñar, ¿cómo va a tener un diseño medio normal? Es que es imposible. Por otro lado, las sociedades de gestión también reclaman que aquellas sociedades extranjeras que desempeñen estas funciones en España sean también fiscalizadas si intervienen en el mercado español. Y este hecho ni siquiera se contempla en el proyecto de la oficina. En el cortísimo tiempo que se concedió para hacer alegaciones a esta ley, como denunció en su informe un prestigioso bufete de abogados, se planteó por parte de CEDRO, del Centro Español de Derechos Reprográficos, que al menos esta oficina se ocupara de que las administraciones públicas cumplieran con las leyes de propiedad intelectual, pagaran las licencias y adoptaran las buenas prácticas que la Administración exige a los demás, exige a las demás empresas y que exige a los particulares. Esta oficina habría podido asumir esa labor ante las administraciones públicas, pero el Ministerio lo desestimó. Es gravísimo que en España la Administración exija a particulares y a empresas privadas un grado de cumplimiento de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual, que la propia Administración ni siquiera se plantea cumplir. Eso es algo absolutamente absurdo. Y el hecho de que la denominada pomposamente Oficina Española de Derechos de Autor no sirva ni para defender a los titulares de derechos de la propia Administración demuestra que el diseño de esta oficina es absolutamente incorrecto, que es la razón por la que nosotros estamos presentando esta enmienda a la totalidad. La función de supervisión sobre las entidades de gestión de derechos de autor ha sido dejada de lado hasta la fecha por este y por gobiernos anteriores, incluso por alterar elecciones, por corrupción. Hay denuncias de todo tipo contra estas sociedades y el Gobierno nunca ha tenido ningún tipo de actividad ante ellas. La tramitación de la aplicación de la Directiva Europea de Derechos de Autor, que evidentemente es lo que ha señalado el camino para la modificación del título de la oficina, fue una buena muestra del abandono que iban a sufrir los creadores españoles por parte de este Gobierno. Los autores y los editores españoles se encuentran, gracias a esta tramitación, en un marco opaco, en el que las grandes plataformas se ven con una ventaja enorme a la hora de negociar con ellos. Las salidas y entradas de altos cargos socialistas hacia las grandes empresas tecnológicas que se han producido durante esta legislatura evidenciaban las prioridades de este Gobierno. Por otro lado, Podemos ha sido siempre, desde su aparición, aunque ahora mismo aparecen poco, ha sido un enemigo de la propiedad intelectual. De hecho, ha asumido posturas que solo los partidos piratas han tenido en la Unión Europea.
Cada vez que se suben al estrado los portavoces del PSOE, cuando concluyen la tramitación de una ley, dicen aquello de «es buena noticia para» y mencionan al sector correspondiente. Y cada vez que escuchas a los damnificados, ellos te dicen «con este Gobierno podría ser peor. Casi mejor que lo cierren y que no nos produzcan más daño aún». Y por desgracia tenemos que este va a ser el caso en este trámite. El problema es que en este Gobierno ha dejado desprotegido a los creadores, a los escritores, a los productores independientes, a las empresas de comunicación españolas, y los únicos que pueden presumir de haber sacado adelante sus intereses ante este Gobierno han sido estas grandes corporaciones tecnológicas. Con el diseño que consagra esta iniciativa para la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, la indefensión de los creadores en España queda asegurada. Y eso es algo que Vox no puede permitir y mucho menos respaldar. Pido al resto de grupos de esta Cámara que respalden esta enmienda a la totalidad, pues aunque esta ley no tendrá las consecuencias catastróficas inmediatas que otras leyes mal diseñadas por este Gobierno, supondrá el abandono del petróleo del siglo XXI, la propiedad intelectual. Con los gobiernos que hemos padecido en los últimos años, no podemos seguir acumulando fracasos. Este proyecto, como este Gobierno, merece una censura. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.